Mira, hay que hablar de lo bueno. Comenzamos hablando de lo bueno. Lo bueno es que tenemos una Secretaría de Cultura, la señora Viviana Márquez, que viene haciendo un trabajo constante. Todas las semanas hay actividades y hay un rescate de las instituciones culturales. Porque la cosa pública de la Secretaría de Cultura es que es un elefante gigantesco. Tiene una escuela de teatro con un teatro para 300 personas que está inhabitable, que está inoperable, que tiene 20 años cerrado porque está contaminado por el nivel freático. Tiene un sistema de orquestas que habita dentro de ese edificio, pero también tiene un conservatorio propio. Es decir, el sistema de orquesta tiene una función, pero el Estado tiene un conservatorio, así como lo tienen los grandes estados en el mundo, y lo tienen las grandes instituciones educativas del mundo. Y al mismo tiempo tiene escuela de pintura, tiene escuela de títeres, tiene grupos de títeres, tiene academias de danza, tiene escuela de ballet. Es decir, es un monstruo de la cultura diseñado en el país de la bonanza, en el país donde todo era posible, en el país donde la Orquesta Sinfónica de Maracaibo recorrió el mundo pagado por el Estado, pagado por la gobernación del Estado Zulia. Y lo dice en un audio muy bello, lo dice: bueno, nosotros financiamos la gira de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo por Estados Unidos, por Europa, y el mundo aclamó el talento de los músicos zulianos. Ese aparato ya no existe, pero tenemos una persona capaz, como es Viviana Márquez, a quien respetamos y saludamos, que ha intentado reactivar poco a poco las partes de ese elefante. Es decir, ahora se le mueve una pierna. Por allí están los muchachos y está repleto de músicos todas las tardes la dirección de la Secretaría de Cultura. La escuela de títeres se ha reactivado. La Galería Julio Árraga está volviendo otra vez a hacer exposiciones, y eso hay que reconocerlo, porque estuvimos 8 años donde estaba muerta la Secretaría de Cultura. Pero tanto, o sea, muerta literalmente. Bueno, quizás más, porque la profesora Rosa Nava, le decían a los pasillos Rosanada. Te puedes imaginar cómo fue esa gestión cultural de Pablo Pérez. Fue gris culturalmente. Y después, bueno, la segunda gestión de Eres Cárdenas, y después la gestión de Omar Prieto en el mundo de cultura fue verdaderamente aniquiladora. Porque no solamente el señor Wolfgang Viloria, que estuvo allí, se dedicó a no hacer nada, sino que se dedicó a dañar al que estaba haciendo. Llegaba a las oficinas pensando: ¿cómo hago yo una maldad? ¿Cómo hago yo que el que está ejecutando deje de hacer? Porque nadie puede hacer si no hago yo. Entonces nos encontramos con una gente que está haciendo, que está recuperando, y eso es bueno, eso es maravilloso. En cuanto a la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, estamos viviendo una actividad completamente diferente a la que se planteó Willy Casanova. Willy Casanova tuvo a la señora Keila González 3 años en la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, que fue neófita en su gestión. Fue terrible, fue esas partes de las rivalidades políticas. Keila llegó como la cuota del Partido Comunista, y cuando el Partido Comunista y el PSV se pelearon, bueno, se acabó el apoyo de la gestión de Willy Casanova a la cultura, y adiós, Lucas, te pagaste. Finalmente estuvo Rafael Petete, un muchacho de 20 y tantos años, dirigiendo el último año de Willy, e intentaron hacer algo, pero no pudieron hacer nada. Hoy hemos visto el primer año de Malena Soto. Se reabrió el Museo Municipal de Artes Gráficas, que era el auditorio del PSV, eso lo aplaudimos. Se reactivaron los domingos culturales que Evelyn hacía todos los domingos. Evelyn tenía una actividad de cultura en la Plaza de la República. Esta gestión la ha recuperado. Y yo creo que son buenos pasos, Es decir, tenemos una agenda cultural de nuevo. Nosotros hace 8 años, tú sabes, sacamos un periódico que se llamaba El Maracaibeño, para la fuente de cultura. Porque esta era una ciudad que, como hoy, tenía un evento cultural todos los días. Todos los días en Maracaibo, en el Teatro Bellas Artes, en la Alianza Francesa, en la Escuela de Fotografía, en el Teatro Baral, en la Secretaría de Cultura, en la Dirección de Cultura de aquí de la Alcaldía, en el Museo Municipal de Artes Gráficas, hay un evento. Yo creo que podríamos nosotros volver a sacar un periódico exclusivamente de la fuente de cultura, porque Maracaibo tiene suficiente para alimentar un periódico exclusivo de cultura. Es decir, que la cultura pasa por la infraestructura, y Maracaibo tiene infraestructura. La infraestructura está en ruinas, como el país, ¿no? Es decir, tenemos
aquí mismo, estamos en el Teatro Baral, pero en 2 cuadras está Sopo 200 cerrada desde hace 25 años. Que fue una referencia en esta ciudad. Que son módulos para acción cultural como los existen en todo el estado. Es decir, Sopo 200 es el prototipo de la Casa de la Cultura que está en Machiques, que está siendo reactivada y que bueno, no ha logrado reactivarse. Es la Casa de la Cultura de Cabisma, es la Casa de la Cultura de Lagunillas, es la Casa de la Cultura que están en todos los aspectos. La de aquí está cerrada, Sopo 200 está cerrada, por ejemplo. Vamos al lado, la concha acústica de la Plaza de Urdaneta está inutilizada, es un baño público. Es decir, la infraestructura está en el piso. Lo que nosotros queremos y a lo que valoramos y lo que aplaudimos es la voluntad por reactivar la acción cultural de la ciudad. Porque el problema es que hay políticos que le tienen miedo a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura te hace pensar, la cultura te hace reflexionar profundamente, la cultura te convierte en un hombre o una mujer crítico, la cultura te hace transformarte en positivo. Entonces, hoy vemos un par de gobernantes, Rafael Ramírez y Iván Rosales, que no le tienen miedo a la cultura y que más bien la estimulan, y eso hay que aplaudirlo. Ahora después, siempre están nosotros desde la sociedad civil, tenemos nuestras observaciones, pero de entrada debo decirte que Maracaibo es otra culturalmente, no es la misma que cerraba librerías. Por ejemplo, Willy Casanova nos cerró la librería a nosotros, Puerto de Libros. Ya no creo que hayan gobernantes que se dediquen a cerrar librerías en esta ciudad. Es decir, que lo cultural, hay que decir, no, yo recuerdo cuando el periodismo, en los periódicos dicen, ponme en cultura. Cultura es un tema sumamente polémico, todo lo que has dicho es sumamente polémico. Mira, la cultura en esta ciudad no puede ser solamente la gaita. Es decir, la cultura en esta ciudad no es hacer un récord Guinness o llegar a alcanzar el récord Guinness que aplaudimos. No solo eso. No solo eso, es decir, la cultura es muchísimo más. La cultura media por saber que todos los centros culturales están enfocados o están concentrados en estas 20 hectáreas, que es el centro de la ciudad. Aquí consigues todos los teatros. ¿Y qué pasa con la gente de Luis Hurtado Higuera, que quiere ir a ver una obra de teatro o quiere ver un espectáculo? ¿A dónde va? Bueno, lo único que tiene cerca es el Palacio de los Eventos. ¿Y dónde está activándose cultura en el Palacio de los Eventos más allá de los espectáculos que cobran? O sea, ahí debería estar la gobernación del Estado Zulia, creo yo, haciendo, si hay que alquilarlo, hay que alquilarlo. Si hay que descontarlo de los impuestos, el alcalde debería descontarle eso de los impuestos, para tener un salón dedicado a la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, llevándole cultura a las parroquias Manuel Dagnino y a las parroquias Luis Hurtado de Higuera, y si es posible a la gente de San Francisco que está cerca, que no hay centros culturales cerca. ¿Qué pasa si alguien de Alfonso Vázquez quiere entrar o ver una obra de teatro o acercarse al mundo cultural? ¿Qué es la manifestación que nosotros queremos expresarle? Queremos llevarle lo que el poeta Carlos Mar Pérez ha llamado el pintacaritismo, es decir, llevarle el pintacarita y el trampolín, y eso es cultura. Eso no es cultura. Eso es recreación en tal caso. En tal caso, es decir, y habría que preguntar a un dermatólogo si es bueno estarle echándole pintura a los niños en la cara. Pero deberíamos hablar con la urbe y convertir su auditorio en un espacio cultural y descontarlo de los impuestos, porque para eso son los impuestos. Nosotros tenemos como ciudadanos que decidir qué se está haciendo con el dinero que nos pertenece. Tenemos que transformar la realidad de lo público, que lo administra el que ganó, es decir, el botín de guerra electoral, a lo público que es de nosotros. Luis Peroso, tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a enfocarnos en el nosotros, es decir, los ciudadanos, las ciudadanas. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo ves tú la reacción de la gente? Porque dicen, bueno, pero hay alternativas, pero ¿por qué no vas? Es decir, ¿cuál sería tu apreciación al respecto? Al regreso, ya venimos.